Bueno, primero quiero darle las gracias a Xiomara por haber tenido esta gentileza de invitarme esta noche a compartirles a ustedes. A mí la palabra predicador me queda muy grande realmente, así que no quiero más sentirme así como una persona que comparte pues unas experiencias, unas ideas con ustedes, pero sí estoy muy agradecido por esta oportunidad. Eh, en el caso mío, pues decía ahí en mis apuntes que me pidieron para hacer la introducción, pues soy un hijo de Dios, al igual que ustedes, y que desde hace más o menos unos 20 años he abrazado pues la fe cristiana, luego de andar buscando y buscando, como decía ahí, desde los 17 años en diferentes religiones, disciplinas filosóficas, etcétera, buscando la verdad, ¿verdad? Buscando de Dios, aún sin saber realmente quizás cómo lo hacía o por qué lo hacía, pero sí eran más necesidades existenciales que todos tenemos. Pero bueno, eso ya pasó. Llevamos ya un recorrido en esto, muy contentos, muy bendecidos, digamos, porque Dios tiene misericordia de uno a pesar de los caminos torcidos en los que uno a veces se envuelve o se mete. Pero hace algunos meses yo perdí a mi esposa. Yo soy una persona que me he equivocado mucho, ¿verdad? Me he equivocado mucho en mi vida. Bueno, tengo en mi currículo pues 2 divorcios y mi tercera esposa pues falleció hace unos meses. Obviamente esto no es un buen currículum como para comenzar una prédica quizás, pero quiero decirles que Dios es misericordioso y en todo esto, pues obviamente no es nada de lo que yo me enorgullezco de mi pasado, pero el pasado va con uno siempre y es parte de su identidad, de la identidad nuestra, y no se puede borrar tampoco, es algo que va con nosotros siempre, pero lo importante es poder aprender o haber aprendido muchas cosas que, que ese camino pues a veces torcido y que uno sigue no quiere repetirlo. Pero en el 2001 pues conocí a quien fue mi esposa hasta hace unos meses y bueno, abrazamos la fe, caminamos juntos y puedo decirles que fue realmente algo transformador y un matrimonio casi al 100% pleno. Entonces, pero yo no vengo pues ahorita a contarles quizás de mi caso, de mi pérdida, porque como verán, pues si esto fue en septiembre, todavía estoy en un proceso que se le conoce como de luto o de duelo, ¿verdad? Y a veces uno pasa con esas palabras y ni siquiera se da cuenta de por qué existen, ¿verdad? Eso del duelo, y eso viene del dolor, ¿verdad? De sentir pues esa pérdida, esa ausencia, esos vacíos que quedan y de vivir realmente esas condiciones de dolor. Pero como les digo, no quiero pues venir a hacer una catarsis de ello, a contarles el caso de por qué no fue por COVID, eso sí, pero el caso es que ya no está. Y entonces lo que quiero es más compartirles un poco sobre la que ha sido la experiencia quizás y sobre este tema también que Xiomara me exponía de lo que no deberíamos callar, ¿verdad? Y que se da pues en el contexto también de esta experiencia. Y este tema pues yo quiero ponerlo desde algunas perspectivas. Voy a compartirles aquí quizás la pantalla para que podamos ver el tema. ¿Qué es lo que no deberíamos callar? Fue retador realmente, Xiomara, este tema que me puso, porque tenía otras ideas, pero fue muy interesante cómo el Señor me fue llevando hacia
unas perspectivas desde donde quisiera abordar este tema. Y en este tema, las perspectivas que he encontrado son tres. Uno es la perspectiva del dolor, que pues creo que no me siento, quizás no soy el único que ha experimentado dolor en algún momento, por lo tanto, pues esto es algo que es común a todos y pues creo que vamos a tener mucha empatía en diferentes ámbitos sobre esto. Luego lo pensaba que lo viéramos desde la perspectiva del testimonio, y hay otra también perspectiva, que es la perspectiva de la conciencia, pero que quizá en esta ocasión pues nos vamos a quedar únicamente con las dos primeras perspectivas, debido pues probablemente al tiempo. Entonces sí que he querido que nos concentremos en esto de estas dos primeras perspectivas, del dolor y del testimonio. Pues primero, pues hablemos de esto, del dolor, de no acallar el dolor. Soy ahorita pues un practicante, si quieren, de cómo navegar en medio del dolor. Hace 5 años murió mi papá en octubre del 2013, y al año siguiente, en febrero del año siguiente, murió mi hermana de cáncer, y en el mismo lugar, una semana después, estábamos enterrando o haciendo el funeral de mi mamá, mi madre. Y como ven, pues en 5 años fue un periodo de mucha pérdida, de pérdida de seres entrañables, queridos. La familia pues colapsó en ese momento, en muchos ámbitos. Pero lo que me ha pasado últimamente, que ha sido pues la muerte de mi esposa, no es comparable ni el doble de todo junto lo que yo sentí de dolor con mis padres y con mi hermana. Ha sido algo sumamente duro, difícil, y estamos ahí, como digo, tratando de aprender dentro de toda esta situación dolorosa que es la pérdida de un ser querido. Pero este tema del dolor, siempre traigo a cuenta cuando hablo de ello, de que mi papá solía siempre hacer referencia al dolor de una manera diferente. Y yo cuando era niño lo escuchaba decir esta frase, que el dolor es un don de Dios, decía, porque el dolor nos ayuda a saber que estamos vivos, a saber que en alguna medida, cuando tenemos un dolor en el cuerpo, por cierto, esto es un indicador de que tenemos que cuidar, que tenemos que atenderlo, y que si no tuviéramos dolor, quizás moriríamos y ni nos daríamos cuenta quizás de que tuvimos algún padecimiento. Entonces ese es un síntoma, es un indicador, y eso nos ayuda. Creo que ahí Carlos, que es el médico, pues nos podrá comprender y ilustrar sobre la importancia que tiene eso para efectos de los diagnósticos médicos, etcétera. Pero él, así como se hablaba pues del dolor, me hacía ver que también el dolor tiene siempre ciertos beneficios. Y yo me acordaba en algún momento de él en cierto momento, cuando ya era mayor, era adulto, porque de niño, obviamente, yo no le entendía ese tema del dolor, que cómo el dolor podría ser bueno para uno, cómo el dolor podría ayudarle a uno de algún modo. No lo entendía. Hasta que ya grande, ya adulto, me encontré en el gimnasio queriendo levantar un poco los músculos, mejorarlos, y el entrenador me decía: si no duele, no crece. Si no duele, no crece. Si el músculo no se somete a estrés y no le duele, entonces al parecer no hay crecimiento en el músculo. Entonces, si uno se conforma con hacer las pesas o el ejercicio de una forma muy, muy suave,
pues entonces no hay crecimiento. Entonces, allí comprendí yo que el dolor tenía un propósito, una finalidad, y que obviamente tenemos que someternos a esos procesos para poder trascender hacia otros estadios, para poder llegar a otros estadios. Y aunque el dolor, obviamente, hasta el momento quizá lo estamos viendo desde la perspectiva física, del dolor físico, del dolor en el cuerpo, pero también está, pues, otro tipo de dolor que ya es más en el plano del alma, y es donde nosotros, pues, ya sentimos otro tipo de situaciones más complejas, obviamente, y donde ya se da, pues, el sufrimiento, etcétera. Entonces, también me he acordado de este cuento que ustedes tal vez habrán escuchado en algún momento del príncipe feliz, que este cuento de Oscar Wilde, que en Navidad se pone bueno, se ponía muy de moda cuando yo era niño, y lo veía cada año, y me hacía ver que, bueno, esta es la historia, no sé si algunos no lo conocen, pero es la historia de un niño, de un príncipe, que lo tuvieron encerrado siempre en el palacio y cuyos padres obviamente se habían preocupado de que no tuviera ningún padecimiento, que no sufriera en absoluto de nada, ¿verdad? Que no conociera el sufrimiento. Entonces, que siempre fuera feliz. Y así, parece que de repente murió siendo un príncipe y bueno, le erigieron una estatua y la pusieron en el centro del pueblo para que desde ahí fuera admirado por toda la población. Pero entonces, como estatua, desde ahí podía ver a todo el pueblo. Él nunca salió de los muros del palacio, pero ya desde el pedestal, desde la estatua, veía todo el sufrimiento de la gente, de la pobreza. Entonces, es bien interesante porque si uno no conoce la tristeza, pues es difícil conocer la alegría, ¿verdad? No podemos comprender ni apreciar la felicidad si nunca hemos estado tristes. Entonces, este príncipe, obviamente, conoció la tristeza cuando vio la necesidad, la pobreza de su pueblo, pero en el cuento eso le permitió llegar a cantarle las alabanzas a Dios, pues en el cielo, cuando después pasó todo este proceso. Entonces, eso me impactó desde siempre, desde niño. Entonces, y lo traigo a cuenta, pues porque obviamente no solo estamos hablando de sentir padecimientos físicos para poder encontrar una evolución, sino también de aspectos espirituales. Entonces, por otro lado, ese lograr un estado espiritual mayor siempre nos va a demandar pasar por procesos difíciles, por procesos que nos templan, así como las espadas, ¿verdad? Que son sometidas al fuego y para poder templarse, para tener esa consistencia, esa fuerza de poder cortar, ¿verdad? De las cosas. Y eso son procesos, ¿verdad? De fuego que todos a veces pasamos. Pero no solo debemos pasar, sino que debemos de aprender a pasar por ellos, ¿no? Porque debemos aprender en esos procesos a morir, a ser sepultados y a resucitar. Esto es lo que nosotros debemos aprender a hacer realmente con todos nuestros procesos. Si ustedes se acuerdan, en Romanos 6, 3, 5, y lo voy a leer, dice, ¿no saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Por este bautismo en su muerte, fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Si la comunión en su muerte nos injertó en él,
también compartiremos su resurrección. Entonces, estos pasos, morir, ser sepultados y resucitar, es algo que no lo debemos ver nosotros allá al final, pues cuando venga Cristo, ¿verdad? Que los muertos van a resucitar, van a ser levantados, que hasta ese momento lo vamos a pensar y vamos a pensar en la resurrección. Y aquí nos dice pues que nosotros cuando morimos pues al pecado, estamos entrando en ese proceso realmente. Cuando nosotros nos sometemos con Cristo pues a morir en nosotros mismos, a morir, a negarnos a nosotros mismos. Entonces este proceso se está dando no solo, digo, al final, sino que cada día. Cada día nosotros podemos morir, ser sepultados y volver a resucitar porque podemos ser nuevas criaturas. Ya somos nuevas criaturas desde que el Señor nos convirtió en ello, pues hasta que cuando nosotros nos convertimos, cuando aceptamos a Cristo, pero este proceso se sigue dando cotidianamente y a eso es lo bonito, ¿verdad? Entonces, vemos acá pues que nosotros resucitamos. ¿Y cuándo resucitamos? Decíamos, bueno, resucitamos cuando las experiencias que tenemos, experiencias a veces dolorosas, ¿verdad? Nos transforman en el ego, nos pegan en el ego y nos permite comprender cómo a veces nuestras buenas intenciones, a veces, o nuestro amor, creemos que es un amor desinteresado, pero a veces son amores egoístas. Y esto lo aprendí recientemente con la muerte de mi esposa, porque en un momento, pues, pues obviamente con mi hijo pasábamos momentos de llanto, de lágrimas, ¿verdad? Y lloramos realmente, a mares, pues la pérdida. Pero en algún momento me di cuenta que estábamos llorando por nosotros mismos, ¿no? Porque teníamos muy claro que ella estaba en un lugar especial, en mejor lugar que nosotros, que ella había alcanzado la meta para la cual nosotros todavía aquí estamos preparándonos, ¿no? Que ella había llegado ya a los brazos del Padre y que es lo que todos aspiramos. Entonces, ¿por qué llorar por algo que es bueno para esta persona o este ser querido que se fue? Entonces comprendimos de repente, así como una revelación, que estábamos llorando por nosotros, porque nosotros nos sentíamos tristes, abandonados, vacíos, solos, porque ya no tenemos la compañía, porque no nos hace falta en el hábito cotidiano de las cosas, porque nos resolvían los problemas, porque, bueno, se encargaba de muchas cosas, nos resolvía la vida. Y eso ya no lo tenemos. Entonces, me di cuenta de eso y nos dimos cuenta de eso. Entonces, estos procesos son procesos que nos deben transformar realmente y nos deben hacer pensar qué es lo que realmente estamos, por qué es lo que estamos nosotros sufriendo o padeciendo. Y bueno, cuando resucitamos, pues cuando morimos también a todos nuestros defectos o a las imperfecciones de carácter que tenemos, cuando somos obviamente transformados, ahí cuando resucitamos, ¿no? Morimos en todos nuestros pecados, llamémosle si quieren, los pecados que llevamos, los defectos que traemos, todas esas cosas de nuestro carácter que debemos cambiar, someter quizás, para que podamos entonces resucitar, ser nuevos, ¿verdad? Volver, tener una vida distinta. Bueno, resucitamos también cuando disfrutamos de los beneficios de tener una vida nueva en Cristo
en Cristo Jesús, porque realmente hay beneficios, hay bendición, llamémoslo así con ese término. Hay mucha bendición en esta nueva vida. Y aquí veamos este versículo en Filipenses 1:21 que dice, para mí el vivir es Cristo. O sea, que realmente cuando nosotros creemos que nos damos la buena vida, si no estamos con Cristo, realmente nos estamos engañando, porque la verdadera vida es realmente vivir como Cristo, vivir en Cristo. Y dice también el versículo, y morir es ganancia. Y este versículo generalmente lo interpretamos para consolarnos un poco cuando tenemos una pérdida de un ser querido. Es decir, morir es ganancia, o sea, irnos con el Señor es más beneficioso que estar aquí. Esa es la lógica. Pero no, pues aquí estamos hablando de transformarnos en vida nosotros, porque el transformarnos, el cambiar, el mejorar, el renovarnos, tiene beneficios, tiene ganancias. Cuando cambiamos nuestros patrones, llamémosle pecaminosos o errados, cuando cambiamos nuestro carácter, cuando doblegamos nuestra ira, cuando renunciamos pues a todo tipo de cosas, a infidelidad, no sé, todo lo que podamos imaginar, trae beneficios para nosotros, para nuestras vidas. Entonces, ese es otro enfoque también que podemos encontrarle también a este versículo. Por lo tanto, pues no debemos acallar el dolor, porque todo el mundo, a veces, así como los papás de ese príncipe feliz, ¿verdad? Trataban de evitarle el dolor, de evitarle el sufrimiento, de siempre tenerlo feliz, ¿verdad? Entonces, nosotros a veces queremos huir de evitar el dolor. El mundo pues está lleno hoy en día de tendencias hedonistas, ¿no? De vivir, pasarla bien, y eso es lo que todos queremos. A veces inclusive pues el buscar a Dios es con el interés de que nos resuelva las cosas, que nos bendiga, que nos provea, que nos sane, que nos dé todo lo que nosotros en teoría merecemos, que sentimos que merecemos y queremos, y que lo queremos para esta vida ya. Y lo que menos queremos es enfrentar el dolor, enfrentar el sufrimiento. Esa es la tendencia, eso es lo normal. Ahora, ojo, no quiero decirle que tengamos que ser adictos al dolor o tener el dolor como hobby, no, por supuesto que no. Pero debemos aprender a vivirlo con un propósito de transformación, con ese propósito de resurrección que estamos planteando. Porque el dolor, pues, no podemos huir, ni debemos encararlo con fe, encararlo con nuestra armadura de Dios, ¿verdad? Y encararlo de la mano del Señor. Y eso pues es otra experiencia, porque obviamente de esa experiencia vamos a aprender, vamos a fortalecernos y vamos a ser transformados. Entonces, si no ocurre eso, realmente estaremos sufriendo en vano. Porque el dolor tiene que tener un propósito. Así como en el gimnasio tiene el propósito, nos sometemos a un dolor voluntariamente porque echarse una serie de sentadillas, eso duele. Y voluntariamente lo hacemos porque tenemos un propósito. Entonces, debemos tratar de encontrar el propósito de nuestro dolor. Y cada quien tiene un dolor diferente, enfrenta dolores o procesos distintos. Algunos les ocurren en este plano que digo de la pérdida de un ser querido, otros pierden el trabajo, otros pierden propiedades,
Otros, no sé, pierden cualquier cosa. Pueden perder posiciones, ¿verdad? Posiciones de poder, etcétera. Entonces, pero todo eso representa pérdidas, representa aflicciones, representa dolores, pero depende cómo querramos enfrentarlos. Siempre en la vida siempre va a haber dolores. El Señor lo dijo, pues, ¿verdad? Que aquí tendríamos padecimientos, pues, pero que con Él, pues, tenemos asegurada, pues, la victoria. Entonces, esta es una de las cosas que no debemos callar, ya amarrándolo esto con el título. No debemos acallar nuestro dolor. No digo, y repito, pues no es que yo esté promoviendo de que todos tengamos que ser adictos al dolor o que creamos de que vamos a pasar por el dolor necesariamente. Como digo, hay quienes están aquí en la vida y se ve que nunca sufren, pero hay algo quizás en aquella parte que necesita ser ajustado, ser mejorado, ahí donde Dios nos pone a veces una pequeña prueba para que veamos si la podemos pasar. Y porque siempre pues los planes del Señor son buenos para nosotros. Todos, y si nosotros amamos a Dios, si nosotros amamos al Señor, cualquier cosa pues es para bien, ¿verdad? Cualquier cosa es para bien. Entonces, dentro de esas cosas, el dolor nos beneficia también, en cierto modo. Por otro lado, podemos hablar también del testimonio. Esta es otra de las cosas que no debemos callar. Y si ustedes se acuerdan, pues tenemos una gran comisión. Y aquí están dos versículos de dos libros diferentes de la Biblia. Y en el primero, pues en el Marcos 16:15, dice, y les dijo Jesús, ¿verdad? Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Entonces aquí, en este versículo, pues se habla de anunciar, de divulgar. Pero en Mateo 28, 19, 20 es interesante que aquí dice también, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí entonces el otro concepto fuerte es no solo de ir, sino discipular. Y esto implica una relación, implica un acompañamiento. Ya no es solo predicar o divulgar, sino acompañar, sino establecer una relación, un vínculo con propósito de discipular. Entonces, esta gran comisión nos puede parecer a nosotros un gran reto, y yo mismo en algún momento me preguntaba, ¿y cómo voy a hacer? ¿Cómo vamos a cumplir con esto? ¿A dónde debemos ir? ¿A qué país me debo ir como misionero para llevar el evangelio? Pero luego me di cuenta que no es necesario tal vez ir tan lejos. Nosotros podemos ir quizás en nuestra comunidad, en nuestra casa, podemos llevar ese testimonio. Y con nuestro testimonio, predicar con nuestro testimonio y discipular también con ello. Entonces, porque el testimonio habla y discipula, ¿no? Y lo hace pues cuando nosotros compartimos las experiencias buenas o malas, pero siempre con ese propósito de edificación. Y todos tenemos realmente un testimonio para ofrecer. Y esto es algo que, bueno, yo soy comunicador social de profesión y hay una máxima, digamos, un principio de la comunicación, y es que dice que todo comunica, todo, aunque nosotros nos quedemos callados, siempre comunicamos. El silencio comunica. Pero entonces nosotros también, con nuestro testimonio,
Con nuestra vida damos testimonio. Y ese testimonio es bueno, positivo o es negativo, pero siempre hay un testimonio de nosotros. Siempre damos testimonio de nuestra vida cristiana, ya sea de una manera evidente, intencionada o no intencionada. Pero cuando vamos en la carretera, ¿verdad? Cuando vamos en el tráfico, vamos ahí proyectando pues nuestra paciencia, nuestras bendiciones, expresando nuestras bendiciones o nuestras maldiciones. Y ahí nos vemos, ¿no? Y somos un testimonio. Y aunque llevemos los vidrios cerrados, somos testimonio para nuestros hijos que van tal vez adentro del automóvil. Entonces, en lo bueno y en lo malo damos testimonio. Y en la familia también, las familias. Como familias somos testimonio para otras familias. En lo público y en lo privado siempre hay. Y aunque a veces nosotros tenemos quizás, y lo digo pues porque ya llevo algún tiempo en esto, matrimonios que tenemos dos caras, ante los amigos, ante los hermanos de la comunidad, nos mostramos de un modo, pero internamente ya en lo privado, ya en la intimidad, nuestro testimonio pues no corresponde con el que tratamos de proyectar hacia los demás. Entonces tenemos que, y ese testimonio pues sea en privado, como lo muy privado que sea, pues siempre lo estamos dando. Y el Señor lo está viendo, obviamente, ¿verdad? Entonces esto es algo que no podemos callar, no debemos callar. Y ya para finalizar, quiero cerrar con esto, con Efesios 5:25, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y si nosotros queremos que nuestras familias sean familias exitosas, sean familias bendecidas, yo creo que como hombre, como esposo que he sido, creo que aquí está la clave, en que podamos pues nosotros amar realmente a nuestras esposas, que podamos honrarlas, que podamos respetarlas, que podamos mantenernos siempre fieles a ellas en todos sentidos. Y eso desencadena, eso tiene un poder espiritual tremendo que desencadena la bendición en toda la familia. Entonces, eso es lo que, si eso es lo que buscamos, pues por aquí va la clave. Amarlas a nuestras mujeres, a nuestras esposas, dice. Y bueno, creo que algunos podemos experimentar el caso de que nos quedamos sin esposa, como ha sido mi caso. Y a pesar de que sin ánimo de ser un petulante, pues ni jactarme, creo que fui aprendí a ser un buen esposo y decidí ser un buen esposo, decidí amar a mi esposa y la amé con todo lo que pude. Y hice todo lo que pude para contribuir a su felicidad, porque obviamente me queda claro, o siempre nos quedó claro, que nadie hace feliz a otro. Cada quien es responsable de su felicidad. Pero se puede pedir contribución, se puede tener una ayuda. Entonces, y desde esa perspectiva, pues yo hice todo lo posible para dar mi contribución. Pero, sin embargo, se nos acabó el tiempo y yo a estas alturas quisiera seguir dándole más o haber hecho mejor las cosas. Así que yo los quiero dejar con esa reflexión. Quizás también puede ser para las esposas, ¿verdad? Pero quiero dejarlos con esa reflexión porque hay que aprovechar el tiempo y disfrutarlas, amarlas y
y pues ver cómo nuestras vidas se transforman, cómo el Señor también transforma nuestras vidas cuando practicamos el amor, que es pues el principal mandamiento que Él nos dejó. Así que de una forma pues breve, hermanos, quiero dejarles aquí estas ideas, y si hay alguna interacción, pues alguna pregunta, yo pues con gusto, o comentario sobre todo, pues que eso pues también enriquece a veces este tipo de charlas.